Buenas, soy Axel Viera. Yo les reacciono al capítulo número 38 de Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Y bueno, en el episodio anterior vimos la conclusión de la batalla entre Kyoraku contra Lille, en la cual pues recordemos que parecía que Kyoraku pues había ya derrotado a su adversario, pero de repente vemos como pues este termina teniendo una nueva transformación, una aún más divina que la anterior. La verdad es que nunca me quedó en claro, eh, o sea, realmente el porqué de todas estas habilidades, o sea, es precisamente pues de este Quincy y tal. Solo recuerdo, o sea, que era una mamada, o sea, teniendo un personaje pues ahí tan poderoso, o sea, casi un nuevo Yugabach. Eh, que al final, bueno, termina pues poniendo tras las cuerdas pues a uno de los capitanes pues más fuertes. Afortunadamente vemos como pues termina apareciendo la queridísima Nanao para salvar la situación, justamente pidiéndole a Kyoraku pues que le entregue su espada. Y aquí básicamente pues nos terminan explicando un poco de el linaje, o sea, de Nanao, como pues viene de esta familia, aparentemente como de sacerdotisas y tal, las cuales pues van pasando una zampacto ahí especial divínica antidioses, que convenientemente nos terminan introduciendo pues en este combate, justamente pues con el adversario adecuado para usarla. Y es como que, o sea, yo lo digo, la verdad es que no me molestaría tanto, o sea, si nos hubieran pues dado ahí indicios o introducido eh, algo de más o menos de lore desde un inicio, pero aquí se siente como que como que necesitaba el autor rellenar ahí algo y pues ahí bueno, vino con esta idea que encaja, pero encaja precisamente porque no había construido nada en medio pues de eso, que es lo que suelen aprovecharse pues muchos autores también cuando terminan ahí, cuando sus historias pues son bastante largas. Pero bueno, al final hay que admitirlo, o sea, queda bastante chula ahí la lucha y tal, o sea, el reflejo ahí de los poderes y tal son bastante vistosos. Eh, Como les digo, básicamente pues el lore del pasado es lo más importante de eso, pues es saber de dónde proviene pues esta espada legendaria y tal, el linaje, o sea, de Nanao, y básicamente pues la relación pues que hay entre Kyoraku y esta chica. Al final, bueno, vemos como pues obviamente para Nanao esto termina siendo pues algo bastante duro a pesar de tener ahí el counter perfecto, o sea, para este enemigo, aún así pues resulta bastante superior a nuestra querida chica. Afortunadamente vemos como Kyoraku pues termina ahí apoyando desde la espalda, o sea, para que finalmente nuestra chica pues pueda llegar a dar eh, el reflejo final, podríamos decir. Y bastante potente, la verdad, porque si no hubiera sido por eso, o sea, no me imagino quién hubiera podido derrotar, la verdad, a este oponente. Pero en fin, con esto otorgándonos al menos pues la segunda victoriecita de, o sea, contra los Quincitos. Y todavía quedan dos y bueno, viendo ahí el patrón de la mamadicimidad de estos mismos, ya nos podremos imaginar lo peligroso, o sea, que pueden llegar a ser los otros dos. Bueno, siempre se me olvida nombrar al, al brazo derecho este de Yuhabach. Eh, y es que no lo recuerdo mucho, la verdad, dentro de la historia. Se recuerda más los otros combates. Así que vamos a ver qué es lo que pasará, o sea, con bueno, los demás personajes y tal. Recordemos que Ichigo continuaba ahí pues su enfrentamiento con el otro tipo, el Aizen 2.0. Y bueno, también pues el Thor todavía pues anda rondando por ahí. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Debo admitir que de este capítulo realmente no recuerdo casi nada de el manga. Hay como que pequeños atisbos ahí que me suenan de algo, especialmente, o sea, porque, bueno, ahora sé qué pasó con este personaje del Deditos de Fuego. Pero luego hay que admitir, o sea, que realmente a futuro esta historia no tiene mucho impacto. Uno pensaría, o sea, que daría más fuerza al personaje de Yugram y tal, pero lamentablemente creo que toda esta parte simplemente se queda hasta aquí, les digo, según lo que termino pues recordando. Aún así ha sido pues un capítulo bonito, la verdad, ahí contándote pues la historia de la amistad entre estos dos. Aunque seamos sinceros, realmente como les digo, el impacto que tiene, al menos dentro de la historia, pues no termina siendo demasiada. Pero bueno, ya centrándonos un poquito pues en el capítulo, hablando, bueno, de la relación pues que hay entre estos personajes, nos muestran cómo pues se conocieron pues desde jóvenes, mucho antes, bueno, de que se suscitara pues la masacre de los Quincy. Parecía que había pues ahí villitas de Quincy por ahí y tal, hasta que terminó pues apareciendo el Yuhabach, quien al final terminó pues eliminando a toda la gente, a todo el pueblito ahí, de estos muchachos. ¿El por qué? Según esto, bueno, vemos cómo pues está ahí buscando pues fuerzas y aliados pues para la batalla, o sea que futuramente recordemos que pues tendría ahí contra los Shinigamis. Eh, Aún así, bastante turbio, la verdad, en la historia un poquito del pobre Juhram, la verdad, un poquito turbio, o sea, la situación pues ahí con su tío y tal, pero afortunadamente, bueno, algo pues aquí positivo es que terminó conociendo a el querido Baz, quien básicamente, bueno, vemos cómo pues le termina pues logrando llenar un poquito de inspiración. Lamentablemente, aunque pareciera, o sea, que Bass en un principio pues lo hacía porque bueno, es un buen chico y tal, y dijo, vamos bro, tú puedes hacerlo y tal, realmente lo que vemos era más que nada pues para seguir pues ahí aumentando, al menos en lo que se entiende pues ahí un poquito pues ese ego, esa soberbia, o sea que vemos que el personaje pues ya tenía desde un comienzo. Aunque sí, al final, o sea, sabemos pues que se termina encariñando pues con su amigo. Realmente, o sea, él todavía pues tenía ese aire de superioridad contra él, al punto que vemos como pues al final terminó pues teniendo celos de él mismo, que a pesar bueno de él supuestamente pues tener ahí el talento, el poder y tal, eh, fue él, fue Yuhram al que al final el Yuhabach pues terminó eligiendo. Bastante duro, a pesar de que, bueno, realmente el plan de ellos pues era unirse a los Quincy, o sea, para finalmente terminar pues traicionando ahí a Yuhabach y completar la venganza por haber pues ahí destruido a su pueblo. Eh, digamos, o sea que al final pues sí te duele, o sea, independientemente de la cuestión, o sea que terminas pues siendo, entre comillas, pues ahí rechazado. Y bastante bien, la verdad, ahí obviamente este Yuham al final pues terminó aceptando a Yuhabach y tal, ya que este fue el que al final de cuentas, o sea, terminó pues ahí valorando su persona, ya que aunque Base lo había hecho en un principio y tal, o sea, tras mirar, bueno, intuyo, o sea, que tras ver esa mirada de desprecio y celos y odio y tal, eh, terminó pues al final sintiendo esa desconexión con su compañero y finalmente pues suscitando, o sea que este decidiera pues mejor irse con Yuhabach, el que al final podríamos decir que incluso también es como su salvador, porque me imagino que su tío habrá muerto, o sea, con toda esta cuestión de,
o sea, de la masacre ahí que hicieron. Así que, entre comillas, o sea, podríamos considerar, o sea, que Yuhavach pues terminó siendo más de ayuda, o sea, para el pobre Yuhram, o sea, que el mismo Paz. Así que, bueno, interesante la verdad, pues ahí al menos dándonos un contexto. Les digo, esto hubiera estado interesante si nos hubieran dado atisbos de este tipo de cosas, o sea, desde un comienzo. Lo único que sabemos es que hay una relación entre Baz y Yuhram, o sea, desde el inicio, o sea, cuando este se termina molestando, o sea, cuando fue Uryu, el que al final termina siendo como pues el elegido y este Yuhram pues quedando ahí a un lado y tal. O sea, es el único contexto que tenemos, pero de ahí en más, o sea, no terminamos pues teniendo nada más pues de estos dos personajes hasta este momento. Y lo otro que duele es que te pintaban ahí de que wow, el tipo se iba ahí a agarrar a putazos, o sea, contra Yuhram y tal, y iba a ser una pelea súper epicosa y tal, para que al final esquive y corte y la pelea pues prácticamente se acabe, o sea, con una derrota aplastante, o sea, para este Bass. Pero, en fin, la verdad es que les digo, tenía más expectativas, o sea, respecto pues a esta lucha, la verdad. Pero más que nada, o sea, se siente como una lucha ni siquiera para complacer, o sea, de complacencia, sino una lucha como para medio meter ahí algo más de batalla, que es un poquito peor que tal. Pero bueno, aún así, como les digo, o sea, con la animación y toda la secuencia, pues ahí de animación y tal, pues queda bastante chula. Y al final, pues ver a el Bass, o sea, que a pesar de todo, pues sí apreciaba a su amigo al final, pues queda ahí un poquillo bonito. Pero bueno, al final termina quedando este Yugen un poquito cabronazo, la verdad, o sea, por la traición al final, pues a su compañero. Pero bueno, ya con esto parece pues terminar, bueno, esta parte pues ahí de la historia, les digo, o sea, como que te deja muy frío, la verdad, o sea, porque les digo, uno esperaba ahí que hubiera un poquito pues más desarrollo, o sea, de toda esta cuestión y tal, pero que termine ahí de tan abrupto, sí, les digo, queda medio raro, la verdad. Pero, en fin. A esperar a ver cuál será la batalla desenlace, o sea, con la que terminaremos, pues, al menos este cur de bueno, este tercer cur y tal. Y bueno, a esperar, pues, ese futuro cuarto cur con el desenlace ya final, o sea, contra la batalla contra el Yuhavach. Así que, bueno, ya con esto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.